Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, ahora corresponde el verso 18. Y léalo bien conmigo, porque esta es la parte de la revelación. Por eso se llama Apocalipsis o revelación. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Dos puntos, y aquí es donde iniciamos. Pueden sentarse, por favor, en esta oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En esta secuencia de las cartas a las iglesias de Asia Menor, que están en el libro de Apocalipsis, estamos viendo el orden en que el Señor pudo hablarle a cada iglesia. Y cada iglesia representa a la iglesia en su totalidad en todos los tiempos. Pero también representa características de cristianos en las iglesias locales. Algunos pueden ser como la iglesia de Éfeso, que han perdido su primer amor. Algunos pudieran ser como la iglesia de Esmirna, que están sufriendo y hay tribulación y hay congoja y dolor. Algunos quizá como la iglesia anterior, la iglesia de Pérgamo, posiblemente estén desviándose de la fe y no se han dado cuenta de ello. Necesitan arrepentirse. Pero ahora viene Tiatira. Este mensaje, con la revelación del Hijo de Dios, nos dice mucho, porque quien tiene sus ojos como llama de fuego significa ojos penetrantes, y si dice sus pies semejantes al latón fino, significa la firmeza de lo que es el carácter y la justicia del Hijo de Dios en cuanto a la aplicación de los juicios. Así que tome en cuenta esto, porque muchos creyentes de la iglesia de Tiatira también se habían desviado, y a juzgar por la manera en que el Señor se les está presentando en esta ocasión, ellos también necesitaban volver a los fundamentos de su fe. Tiatira significa olor de aflicción. Ese es el nombre que hay de esta iglesia, y tiene por supuesto este significado, olor de aflicción. Pero quiero que usted sepa, igual que yo tengo que saber, que las aflicciones siempre son parte del tratamiento divino a la humanidad, a cualquiera de nosotros, los hijos de Dios. Porque siempre seremos perfeccionados en la aflicción. Seremos procesados de tal manera que salgamos purificados, que salgamos limpios. Y yo creo que afirmar el corazón en Jesús como el Hijo de Dios es lo que trae el beneficio de la gracia divina. Porque en la gracia divina Dios nos trata con misericordia. Porque la Biblia dice, y el apóstol Pedro lo enfatiza, es necesario que el juicio divino comience primero en la casa. Y si comienza en la casa y ahí hay aflicción y ahí hay dolor, imagínense cómo van a estar los que no son de la casa. Porque vienen días difíciles para este mundo. Y usted y yo sabemos que hay características de personas distintas en las iglesias. Así como hay infieles, hay también pecadores.
Y obviamente lo ideal en la vista del Señor tienen que ser aquellos que son fieles. Y Dios quiere que seamos fieles. Y yo quiero que usted vea esto, porque Dios no nos ha impedido que padezcamos, no nos ha impedido las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones. Por ende, Dios nos pide fidelidad aún en medio de esas circunstancias. No podemos pedirle al Señor que no nos vengan problemas, que ninguna clase de aflicciones aborden nuestra vida, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Por lo tanto, en la medida de esa gracia que Él tiene para con nosotros, Él siempre afirmará nuestros corazones en el Hijo de Dios, en Jesucristo nuestro Señor. Porque si Él es firme, quiere que nosotros seamos firmes. Alabado sea el nombre del Señor. La mirada penetrante de Jesús quema las entrañas, porque esto significa que no hay nada oculto ante sus ojos. Esto significa que el Señor conoce nuestros corazones. Y hermanos, no nos llamemos a engaño. Si el Señor nos conoce bien, tal y como somos, ¿por qué vamos a vivir de las apariencias? ¿Por qué vamos a fingir? ¿Por qué vamos a tratar de ocultar lo que ya es evidente ante la presencia del Señor? ¿A quién queremos engañar? No nos vamos a engañar ni aún nosotros mismos. Por eso es que a veces alguien dice cuando oye algo de nosotros, ni tú la crees. Porque conocemos bien que no podemos ocultar nada. Por lo tanto, en esta figura metafórica de la representación del Señor, vemos que el bronce, como latón fino, que está bruñido, eso significa que ha pasado por el fuego. Está la representación ahí de los pies de Jesucristo, significa firmeza en el sacrificio de su muerte. Porque si alguien fue firme para llegar hasta donde llegó por amor a nosotros, fue el Señor Jesucristo. A través de ello nos ha dado la redención eterna. Imagínense que Jesús dijera, ¿por qué voy a morir? ¿Por qué voy a ir a la cruz? ¿Por qué voy a padecer por otros? Si yo he sido santo, si yo me he guardado y he sido fiel al Dios que me ha enviado, al Padre que está en los cielos. Y si hubiera negado, no habría salvación para nosotros. Pero Él quiso llegar con firmeza hasta el Calvario. Dice que puso su frente como pedernal, como una piedra también bruñida, porque enfrentó con vigor, con valor, con entereza lo que venía. No se hizo para atrás. Vivimos en un mundo donde ahora quien se da por vencido hasta es halagado. Quien de alguna manera retrocede, se da por, como decía, por vencido en cualquiera de las categorías de enfrentamiento en la vida. Para muchos es valor. Imagínense cuando antes no era así y nunca ha sido así. Si alguien va a retroceder por algo, tiene que aceptar que tiene miedo, que está inseguro o que no le dan las fuerzas. Pero no puede con ello otra persona decir que valiente eres porque finalmente te acobardaste y decidiste no seguir. No, en la fe del Evangelio no hay tales. O sigue o se queda rezagado. O continúa la carrera o usted va a ser
ser vencido, pero no va a ser vencedor. En esto nosotros tenemos que mantener la firmeza del Señor para estar de pie y para continuar hacia adelante. Bendito el nombre del Señor. Por eso el nombre de Tiatira significa olor de aflicción. Hay un elogio para esta iglesia y dice Apocalipsis 2:19: yo he conocido tus obras y caridad. Caridad es amor. También dice: yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. A Éfeso, la primera iglesia, se le pedía que volviera a sus primeras obras, porque habían empezado bien. A Tiatira, sin embargo, que no había empezado bien, había llegado al punto más álgido de hacer las obras en amor, de hacer su servicio en fe y también de manifestar su paciencia a través de las obras que mantenía cada vez mejores. Eso es un elogio, hermanos, porque en vez de retroceder se ve que avanza. Hay quienes avanzan 3 pasos pero retroceden 2, y ese avance no significa mucho. ¿A dónde va a llegar alguien que da 3 pasos adelante y retrocede 2? Sería como ir despacio, demasiado lento. Y la fe cristiana requiere, hermanos, de aplomo, de una calidad de vida que no se detiene por nada. No existe la cobardía en la fe, porque los que son vencedores, hermanos, no retroceden. Así que la iglesia de Tiatira tenía amor, fe, paciencia, y en su servicio lo evidenciaban, porque ahí es donde se ven las obras de misericordia que ellos realizaban con constancia. Déjeme decirle algo: estas son virtudes. Virtudes. En el término humano, si usted conociera a una persona que aplica para un trabajo, tiene un buen récord de documentación, lo reciben en el trabajo, pero a los 2 meses se va, empieza a faltar, empieza a decaer en su manera de hacer el trabajo, le llaman la atención, se molesta y dice: no, con irme de aquí no pierdo nada, de mejores lugares me han corrido, dice, y se va. Pero eso ha sucedido ya 4, 5, 6 veces desde que usted lo conoce. Hablo en un término, hermanos, de supuesto, ¿verdad? Un caso aislado. No hay nombre aquí que identifique a nadie. Por lo tanto, estamos viendo ese ejemplo nada más para decir lo siguiente: usted piensa que esa persona no es firme, no es estable, que esa persona es irresponsable, que esa persona no va a ganar, siempre va a perder. Y se da cuenta que no tiene perseverancia y que también no es consistente. Así que usted dice: esa persona no va a llegar muy lejos. Así es en la fe cristiana. Todas las virtudes habidas y por haber tienen que sobresalir, porque, hermanos, estamos en representación de un reino poderoso, que claro, hay oposición del reino contrario, pero sabemos quién es quien lleva la ventaja, aleluya, y sabemos quién es el que al final va a ganar. Y usted tiene que ser parte de esos vencedores, de esos ganadores. Bendito el nombre del Señor. Por eso estoy diciendo esto, mis hermanos, porque
los de Tiatira aumentaban en obras cada vez más. En donde fallaban era en la firmeza de la santidad, porque toleraban el pecado. Y es aquí donde viene el reproche. Déjeme decirle, voy a dividir el reproche en la lectura en dos partes. Leamos primero Apocalipsis capítulo 2, verso 20 y 21, que dicen así: mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. Así que esta es la primera parte. ¿Qué es lo que primero vemos acá? Ya no hay elogio, ahora hay reproche. Algo que el Señor tiene en contra de alguien, lo evidencia, lo manifiesta. Y es porque quiere corregir. De alguna manera quiere abrir nuestros ojos. Él ha penetrado con su mirada lo más profundo de nuestros corazones y Él sabe cómo redarguir. Así como cuando Pedro le negó, no se sentía bien. Y en un momento dado, cuando Jesús salía con los soldados romanos que lo llevaban, una mirada bastó de parte del Señor hacia los mismos ojos de Pedro, que lo hizo sentirse mal. Le dijo mucho con esa mirada, de tal forma que Pedro podía sentir culpabilidad, debilidad, cobardía, y él sabía que no estaba todavía preparado. Él creía estarlo, pero se da cuenta que no puede, que le ha fallado al Señor. Si lloró con lágrimas ¿cómo diría usted? ¿Con lágrimas de sangre? Quizá no, pero lloró con lágrimas de arrepentimiento, porque él sabía que le había fallado al Señor. Así que viene el Señor y ahora saca a luz. Hay una mujer ahí. No es Jezabel, la del Antiguo Testamento. Posiblemente tenía ese nombre, o posiblemente figurativamente aplica el Señor en esta carta ese título a una mujer que movía corazones en la iglesia, pero lo hacía con un espíritu falso y no guiado por el Espíritu de Dios. Por eso dice que esa mujer se decía profetiza. En realidad no lo era. Por eso hay que discernir. Quienes no disciernen lo que otro tenga, si es de Dios o no es de Dios, pueden caer en el engaño y en la mentira. Así que viene entonces en esta luz que nos da el reproche del Señor, y vemos que esta mujer enseñaba en la iglesia. Le habían dado el privilegio de predicar y engañaba de tal manera que aún los otros que eran ministros en la iglesia cayeron con ella, porque hasta fornicaron e idolatraron lo que no debían idolatrar. Así que, hermano, nunca está de más decir lo que hemos oído hoy, que decía nuestro hermano que estaba presidiendo el servicio: no podemos idolatrar a nadie, no podemos poner en un pedestal a alguien como que no pudiera caer. Siendo seres humanos, todos fallamos, pero hay que dar honra a quien merece honra.
Pero en este caso, esta mujer tenía que ser expuesta. Y por eso dice el Señor, ya le di tiempo para que se arrepienta y no se ha arrepentido. ¿Qué viene entonces? La segunda parte del reproche lo leemos ahora, versos 22 y 23 de Apocalipsis capítulo 2. Y dice, he aquí, yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte. Qué raro, ¿verdad? Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones. Por eso él tenía llamas como de fuego, o ojos como de fuego. Y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Amén. Esto es la Biblia. Esto es el Nuevo Testamento. Esto es el libro de Apocalipsis. Y nosotros somos llamados a leerlo, porque esto cada vez se repite en las iglesias. Y Dios quiere enseñar a través de estos ejemplos de la Biblia los juicios de Dios, para que otros aprendan, para que nosotros mismos nos pongamos a disposición del Señor para que Él nos escudriñe. Una iglesia como Tiatira, en esas condiciones, hermanos, produce confusión. Porque ahí lo que se ven son mezclas. En las iglesias anteriores vimos ejemplos como el de Balaam, los Nicolaitas. Pero ahora vemos el caso de la Jezabel del Antiguo Testamento, que es muy similar. Por eso le digo, es un ejemplo que está vívido, que es una realidad. Esa mujer tenía el matriarcado, el dominio. Por eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla de que la mujer no puede tener autoridad sobre el varón. Porque en términos de lo que es el ministerio en una congregación, allá en su casa, eso ya es asunto del marido. Eso ya es asunto muy personal, muy íntimo. Pero en la iglesia, por eso tiene que haber un orden. Y es el caso de esta Jezabel, que tomaba demasiada autoridad aún sobre el rey. Y ella mandaba matar a quien quería. Se hacía a su manera, según sus caprichos. Y de tal manera, esta historia que usted encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 16, capítulo 18, capítulo 19, 21, y también en el segundo libro a los Reyes, capítulo número 9, que tiene mucho para leer ahí, usted va a encontrar que esa es la analogía muy referente a la condición en que se encontraba Tiatira. Es incongruente, hermanos, el hecho de que sea una iglesia con amor, con fe, con servicio, con paciencia, y la vemos tolerando el pecado, tolerando las mezclas. Eso lo repudia el Señor. Por eso hay reproche. Por eso el Señor está aquí, de alguna forma, hermanos amados, llamando la atención. Por lo tanto, no se descarta el hecho de que ahí había una mujer que, como una profetisa, estuviera incitando a la inmoralidad. Como quien dice, es que la profetisa dijo, pero eso es pecado. No sé, pero es que la profetisa lo dijo. Y entonces van detrás de dicha persona, siguiendo un prototipo de falsedad. Y eso no es tolerable. ¿Cuánto dicen amén? En el sentido espiritual es lo mismo.
Santiago 4:4 dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Usted me oye predicar y usted cree que soy duro, pero esas son las palabras que están en la Biblia. Y yo lo tengo que decir porque en nuestra iglesia se caracteriza el mensaje por decir lo que la Biblia dice. No estamos aquí endulzando las palabras a su oído, porque vendrá tiempo cuando algunos no soportarán la sana doctrina, prestarán el oído a las falsedades, a los engaños, a las doctrinas de demonios. Y yo no quiero que usted pase por eso. Por lo tanto, en lo espiritual podemos caer en el mismo error, tolerar el pecado en esa forma. Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Óigame, estamos en el mundo, pastor, podría decir alguien. ¿Qué podemos hacer para no mezclarnos con el mundo? No seguir el camino de los demás. Tenemos que ir contra la corriente. Tenemos que ir por el camino contrario, buscando la santidad. Y tiene que ser evidente porque el Señor respalda lo que es de Él. Usted no se tiene que parecer a los del mundo. Si en la iglesia es una persona y afuera es otra, está pecando. Y está, según Santiago 4:4, en esa clase de pecado de adulterio, porque está engañando su propia alma y también está engañando a otros que le conocen. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes, hermanos. Hay muchos que dicen que son cristianos y ¿sabe qué? Se les quedó la costumbre de decir hermano, hermana, de decir, yo oro por usted. ¿Sabe? No oran. Dicen que buscan a Dios en su casa, no lo hacen. Les ganan las novelas, las películas. Les ganan más las apariencias. En vez de virtudes como tenía Tiatira, les engaña más sus bajas pasiones y sus malos deseos. Por lo tanto, aunque digan hermano y hasta hermanito, que se oye como muy santo, ¿verdad? Muy cariñoso, muy cuidadoso, sin embargo, esconde dentro de sí mismo algo que el Señor con llamas de fuego en su mirada podrá un día penetrar y enjuiciar. Yo quiero que usted tome en cuenta esto, porque una iglesia como Tiatira necesita una definición espiritual. Amén. Tiene que hacer diferencia de lo espiritual y lo carnal, de lo santo y lo profano, de lo que es de Dios y de lo que es del mundo. Ya es tiempo. De acuerdo al día en que nos convertimos, a la fecha, de acuerdo al tiempo en que vivimos, de acuerdo a las profecías que se están cumpliendo, tenemos que estar ya preparados. Por eso digo, la historia se repite. Y Jezabel había enseñado y seducido a los hombres de Israel para la idolatría y la fornicación. Hablaba yo del sincretismo religioso, que es una realidad ahora en este tiempo. Un sistema filosófico que se ha infiltrado en la iglesia, donde solo se predica prosperidad, éxito, donde solo se predica, hermanos, caminar bien, tener fortaleza, tener fuerza humana, ímpetu para ganar, pero no señalan en sí mismo
que vamos a enfrentar a Satanás, que vamos a enfrentar el pecado, que vamos a enfrentar espíritus de demonios, que vamos a enfrentar el mundo. Y esto debe ser algo que se predique también para nuestro bienestar espiritual. En la iglesia de Tiatira había personas que aceptaban varias corrientes del mal. Eso no es malo, decían. Nosotros tenemos que ser más fuertes, hermanos. Tenemos que ser más serios, más firmes, con convicciones, con sinceridad, con firmeza. Tal vez no podemos entrar a la casa de nadie para dar órdenes. Nadie nos llama a eso, pero podemos hacerlo en nuestra propia casa. Podemos tener orden en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Tenemos que poner en prioridad la palabra de Dios en este caso. Por eso le digo, tolerar muchas veces las corrientes del pecado va a afectar nuestra conciencia. En alguna forma vamos a saber que estamos mal. Lo único que Dios quiere es arrepentimiento. Con arrepentimiento pueden haber cambios. ¿Me está oyendo? ¿Hay alguno aquí que diga amén? Con arrepentimiento vienen transformaciones del cielo. Y el respaldo de Dios, hermanos, no va a tardar. Siempre va a ser evidente con aquellos que primero ponen a Dios sobre cualquier cosa. La integridad tiene que ir adelante y sobre lo que son las carnalidades que muchas veces toleramos. Por eso estoy diciendo estas verdades en la palabra de Dios. El reproche es fuerte, ¿verdad? Y es más fuerte de parte del Señor cuando se trata de los creyentes que conocen la verdad. Aleluya. La iglesia tiene que aceptar los extremos del mal que existen y que nos pueden afectar, pero no aceptarlos al punto de tolerarlos y llegar a considerar normal lo que es anormal, que eso se está dando en el mundo y la iglesia puede ser afectada. Y está escrito en la Biblia, hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno. Y Apocalipsis al final, ¿acaso no dice el Señor mismo que si vamos a buscar el pecado, que nos definamos? Pero si vamos a buscar la santidad, que de igual manera nos definamos. No podemos ser tibios, o somos fríos o somos calientes, pero tenemos que definirnos. El consejo del Señor dice en Apocalipsis 2:24 y 25: pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Otra vez el énfasis, Él viene. Amén. Siempre hay un remanente, siempre hay fieles donde hay infieles. Siempre hay los que buscan lo recto donde están los torcidos. Nadie se dé por aludido aquí, más bien tenemos que reaccionar y analizar nuestra condición. Yo lo tengo que hacer cada vez que pueda, porque tengo que estar consciente que debo ser firme conmigo mismo. Eso es una virtud. Cuando usted mismo se exige, cuando usted mismo ve sus límites, pero sabe que puede dar más.
y está dispuesto a caminar una segunda mía. Si me doy a explicar, si usted puede decir amén a esto, busque las virtudes del Señor por medio del Espíritu Santo. Busque las virtudes del Señor que lo van a poner en la línea de los vencedores. Porque eso es lo que el Señor quiere. Aleluya. Los que participaban en las profundidades de Satanás, porque aquí está escrito, lo hemos leído, es una referencia a la práctica de algunas ciencias ocultas. Es que ahora hay 2 visitas por una para aquellos que leen la mano, ¿verdad? Van a la iglesia, pero quieren también que les lean su suerte, que les tiren las barajas. Quieren experimentar lo de la ouija. Quieren probar un poquito de lo que es la limpia. Si no hay ruda, aunque sea a pasote, ¿verdad? Es decir, hay cristianos que no pueden diferenciar eso, hermanos. Y eso no es posible. Tenemos que reconocer que necesitamos el conocimiento que la palabra de Dios nos transmite, porque esa es la verdad. Por eso yo le estoy leyendo esto que es muy, muy interesante, porque la práctica de esas ciencias ocultas poco a poco fueron introducidas a las iglesias. No vinieron los impíos, no vinieron los pecadores, fueron los infieles, los que no estaban firmes en la fe, los que de alguna manera, tomando ocasión de la debilidad de otros, pusieron otras cosas. Usted no debe oír a otras personas que le traigan una enseñanza diferente a lo que puede oír en su congregación. Por eso la exhortación a nosotros los pastores es que enseñemos la verdad tal y como está escrito. Amén. El apóstol Pablo profetizó de lobos rapaces, del desorden de la vida de algunos en los días de la apostasía. Ahí están los escritos y es parte de la profecía del Nuevo Testamento, porque esos días ya los estamos viviendo, ahora más que nunca y con mayor fuerza. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Según su segunda epístola, capítulo 2, verso 1. Él dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros o doctores, dice aquí, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Eso es profecía del Nuevo Testamento. Vendrán, decía él, hace más de 2000 años, y ya llegó esa corriente. Ya está en las iglesias. Maestros. Cualquiera se llama maestro de la Biblia. Han ahora aumentado los apóstoles, los que se dicen ser profetas. Han aumentado los que dicen que enseñan las verdades del reino, pero tienen 2 mujeres. Pero han abandonado a sus hijos. No son capaces ni siquiera de aportar para su familia cuando están padeciendo hasta de hambre. Les gusta viajar de un lado para otro, que les abran las puertas, que los pongan en hoteles 5 estrellas. Les gusta tener los púlpitos porque saben que les van a halagar cuando ellos prediquen, porque tienen mucha verba, porque tienen mucho conocimiento intelectual. Ahí tienen ya su paga. Pero respaldo de Dios jamás. Más bien el Señor al final dirá:
no los conozco, por lo tanto nunca los respaldé, y su juicio será mayor. Estoy enseñando, hermanos, lo que dice el Nuevo Testamento en la profecía. Por eso yo le digo, sin la firmeza en la fe, los creyentes serán presa fácil del enemigo con su astucia y con su engaño. ¿Qué le decía yo el otro día en el mensaje? Esto no viene sobrenaturalmente, usted no lo va a soñar, usted no va a oír ninguna voz con un engaño y una mentira. Van a ser personas que el diablo va a usar aún dentro de la misma iglesia. Por esa razón tenemos que despertar. Aleluya. Por eso Pablo podía decir que ya en sus días esas corrientes existían, como los falsos exorcistas. Imitaban las obras de Pablo, buscaban quién quería liberación. ¿Cuánto cobraban? Eso no lo dice la Biblia, pero siempre hay de por medio intereses económicos. Decían, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Hasta prestado era, ¿verdad? El manto, como se dice, o la autoridad que ellos pretendían tener. Usted lo lee en Hechos 19, cómo salieron de una supuesta liberación, arañados, huyendo, lastimados. Los demonios los iban a hacer trizas. Menos mal que escaparon, ¿verdad? Porque eran falsos. Un verdadero creyente en el Señor tiene autoridad, pero es autoridad del verdadero. Amén. ¡Aleluya! Amén. Por eso insisto en esto, la iglesia necesita conocer estas cosas. Ahora, los pecadores, los falsos, los imitadores no van a llegar a las iglesias. Están usando los medios sociales. Y los medios sociales entran a las casas, ahí con el teléfono, ahí con la tableta en la computadora. Usted cuando siente ya está viendo algo falso y ni cuenta se ha dado. Y están sembrando en su mente lo que posiblemente le vaya a poner duda. En el mejor de los casos, si es que no le pone trampa y usted cae en ella. Usted tiene que diferenciar ahora en este tiempo, porque no necesita invitar a alguien para que llegue a su casa y le toque a la puerta. Usted mismo se lo abre. ¿Cuántos dicen amén? No como aquel que dijo, le voy a dar 2 palabras que le van a abrir puertas donde sea, dijo esta persona, ¿verdad? Y todos atentos. ¿Cuáles son esas 2 palabras? Y dijo, jale y empuje. Esas son las 2 palabras. Pues uno se ríe, ¿verdad? Uno se ríe porque dice, no, pues esa está fácil, con esa uno más bien la disfruta el momento, pero no, otros van a venir a decirle, tengo palabra del Señor para usted, y usted le va a abrir las puertas. Y hay quienes dicen, pero es que Dios me dijo, y cuando Dios le habló, es que vi un video. Imagínense, si en esas estamos, ¿cómo andaremos? Bueno, como es un caso supuesto, ¿verdad? No se sienta ninguno aquí aludido. Cualquier parecido, decía el dicho de mi pastor, es pura coincidencia. Pero tomemos en cuenta que tenemos que despertar. No le abra las puertas de su corazón a nadie, que nadie le traiga enseñanza torcida, imitada, enseñanza falsa. Por eso debe leer la Biblia. En la Biblia no hay engaño. El Espíritu se va a encargar de guiarlo a toda la verdad. Yo que usted levantaba las manos y decía, gloria a Dios, porque hay un Espíritu Santo que no va a dejar que yo me pierda. Aleluya, bendito Espíritu Santo. Más de 40 años
en el ministerio, hermanos. Y de creyente un poquito más. Y me he dado cuenta, hermanos, que Dios es fiel. Cuando uno es sincero. Pero no sinceramente equivocado. Porque hay quienes están sinceramente equivocados y creen que están en la verdad. Por eso la recompensa, lo leo, 3 versículos, 26, 27, 28, 29, serían 4, lo voy a dividir en 2 también. Dice, y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero. Amén. Como también yo he recibido de mi Padre. El que hubiere vencido, o al que venciere, como dice la versión que usted tiene. Al que es vencedor, siempre la recompensa le seguirá. Pero el condicionamiento es, como había dado el ejemplo de aquel que entra a los trabajos y se va y no dura, así nosotros debemos desechar esa inconsistencia en nuestra fe. Al contrario, guardemos más las obras hasta el fin, porque eso es lo que Dios quiere. Hasta el fin. ¿Cuándo va a ser el fin? Cuando Dios diga. Posiblemente el fin sea cuando usted muera, pero no será el fin para todos. Pero si el Señor viene antes, sí será el fin para todos. Y entonces vendrá el tiempo de las recompensas. Tendremos autoridad sobre naciones. Se van a regir las naciones con vara de hierro, con justicia, con equidad. Eso quiere decir vara de hierro. Y serán quebrantados como vaso de alfarero. Así como Jesús también ya ha recibido la misma promesa del Padre. Nosotros la tenemos también. Si creemos que Él al final va a venir a reinar, nosotros vendremos también con Él. Aleluya. La otra parte dice, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le daré la estrella de la mañana. Oh, hermanos, eso todavía yo no se lo puedo explicar. Eso posiblemente sea como la piedrecita de color blanco que algunos van a recibir cuando venzan también, así como el Señor le habló a la iglesia de Pérgamo, que va a traer el nombre de quien lo recibe, pero no lo sabrán otros, solo aquel que lo tenga en su mano. Aleluya. Por eso estoy en esto. Le daré la estrella de la mañana. Esto es una revelación mayor. Al final, cuando ya no habrá limitaciones, en donde podremos apreciar mejor lo que es el Señor, como lo apreció Juan el apóstol en las visiones de la isla de Patmos. ¿Quién le podía quitar esa experiencia a Juan? No tuvo lo que él pudiera haber deseado. Estaba como prisionero en esa isla, pero lo que estaba recibiendo, hermanos, era único. Él fue el vaso receptor de esa gloria y ahora él podía decir, esto lo prometió el Señor y otros también lo pueden recibir. Amén. Termino, porque siempre hay en medio del desorden y de la apariencia de piedad quienes van a ser triunfantes y fieles a su llamado en el Señor. Amén. Así que usted está en una iglesia, no mire a otros
Preocúpese por usted mismo. Si ve a otros fallar, usted diga, yo no voy a fallar. Si ve a otros flaquear, no diga, yo voy a engordar, ¿verdad? Si ve a otros débiles, usted diga, yo voy a ser fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Sea un triunfante en el Señor. Sea fiel a su llamado. Porque la recompensa para los vencedores tiene relación con las peleas que tengamos. Si usted no sabe pelear contra esto, que es fuerte, las corrientes del mal, el engaño, las doctrinas falsas, tiene que pelear contra eso y su recompensa será mayor. Esta iglesia representa, hermanos, la iglesia en los tiempos medievales. Aquellos que vivieron en el oscurantismo y donde tuvieron persecución y la religión corrupta y desordenada estaba tomando ventajas en el mundo. Esos permanecieron fieles, aunque tal vez tuvieron que huir de las ciudades y hasta esconderse. Van a venir tiempos difíciles, hermanos. Imagínense que ya no se pueda uno congregar. Si ahora le cuesta leer la Biblia y orar en su casa, esos días no van a ser diferentes. También le van a costar. Por eso ahora es mejor entrenarse para lo que viene. Si no la pasamos, pues gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si no vamos a tener esas aflicciones, pues gracias a Dios. Pero ahora aproveche el tiempo entonces que hay libertad. Aproveche el tiempo que usted puede venir. Antes ni carro tenía e iba a la iglesia. En esos autobuses donde habían diferentes olores, ¿verdad? ¿Se recuerda o no? Eso no es como le dijera yo, nadie lo ignora, pues. Yo sé de dónde viene usted, pues. Así como usted sabe de dónde vengo yo. Pero ahí vamos, hermano, a la iglesia. Tenía que caminar bajo la lluvia. Como le decía la otra vez, si llovía, eran lodo por todos lados. En vez de esquivar los baches, tenía que esquivar los lodazales. Mejor se metía donde había agua, en vez de meterse donde había lodo. Y llegaba uno con más alto de lo normal, ¿verdad? Porque se llenaban los zapatos de tanto lodo que uno se sentía más alto que otros. Pero hermanos amados, valía la pena ir a la iglesia. Valía la pena rodearse. A veces sin comer. A veces después del trabajo. A veces, hermano, pidiéndole a otro que le hiciera favor de llevarlo. Pero ahí estaba uno sin faltar, porque uno quería oír la palabra de Dios. Muchos de ellos ya partieron con el Señor. Otros todavía siguen perseverando. Algunos todavía están sirviéndole al Señor. Nosotros tenemos que perseverar, hermanos. Y este es el tiempo para ello. ¿Se quiere poner de pie, por favor? Porque no quiero que usted se pierda esta administración. Estas son las partes que yo no me quería perder en la iglesia. ¿A qué horas hacen el llamado? Yo quería pasar. Yo quería estar listo para hacer esa oración de fe. Bendito el nombre del Señor. Padre Celestial, tu palabra es la verdad. Yo la creo. Y cuando es predicada, yo la recibo. Y esta ocasión no es la excepción, Señor. Hoy recibo tu palabra. Tu llamado a ser fiel es para mí. Y quiero ser fiel, Señor. Y quiero ser vencedor. Y quiero la recompensa, Señor. Porque si tú has pasado por lo mismo y has vencido, yo también estoy seguro que por lo que tenga que pasar, también voy a ser vencedor. Gracias, gracias,
Muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.